Vamos a grabar la sesión. Buenos días a todos los asistentes. Les agradecemos mucho el interés en esta sesión del día de hoy. Yo quisiera en primer lugar hacer un pequeño recuento y contarles por qué estamos haciendo esta serie de webinars. Primero, como antecedente, ya estamos circulando las invitaciones para la conferencia, la 20ª Conferencia Latinoamericana de Leasing y el 14º Foro Legal, que va a ser en Miami los días 9, 10 y 11 en el Hotel Hilton de Blue Lagoon. Les llegará invitación pronto, se las haremos llegar ya sea por vía LinkedIn o por correo electrónico, y de todas maneras les estaremos informando la página web donde se pueden manejar inscripciones, reservas de hotel y demás. De manera que esperamos contar que después de esta pandemia puedan acompañarnos a la 20ª Conferencia Latinoamericana de Leasing en Miami. Ahora bien, para hacer un recuento, en la primera conferencia latinoamericana, ya hablamos de 20, estamos a hacer un poco memoria, el presidente internacional para el Camino Resources en esa época, que era Brian O'Frian, hizo una presentación que a mí me quedó grabando y que en este momento es de gran importancia. Y él en esa época comparaba para Latinoamérica el culto que le teníamos al mejor jugador de fútbol, que en esa época era Pelé. No habíamos hablado ni de Maradona ni de Messi todavía, pero él decía que el equivalente en Estados Unidos era el héroe del hockey, Wayne Gretzky, a quien alguna vez le hicieron una entrevista y le preguntaron cuál era el secreto de su éxito. Y él dijo, es que yo no miro dónde está el disco del hockey, o en su caso el balón, sino dónde va a estar. Y eso me quedó grabado permanentemente, porque es parte de lo que a nosotros nos obliga precisamente pensar en innovación. Pasada la pandemia y con la situación que se ha generado a raíz de la guerra Pero cuando acabe. Perdón, un segundito, voy a poner en mudos todos los demás. A raíz de la situación que estamos viviendo, hemos visto indispensable precisamente dar o compartir con ustedes la investigación y desarrollo, porque esa es la segunda reflexión. Cuando yo estaba dentro de Leasing, uno no tenía acceso a recursos de investigación. Y era absolutamente indispensable poder estar al día. Yo pienso que hoy en día, si uno no innova, se muere. Y por eso para nosotros esto es de radical importancia. Esta es la sesión número 6. Hemos cambiado el corte porque en la primera habíamos hecho una circulación restringida, entre otras cosas porque producir estas sesiones pues tiene un costo que de alguna manera tenemos que recuperar. Pero consideramos que en este momento es más importante transmitir y generar estos espacios de discusión sobre temas de innovación que cobrar directamente por ellos. Ya después contaremos con la buena generosidad de nuestro público y pasaremos la patena y la limosna. Pero hoy queremos tomar en cuenta un tema que es de mucha importancia. En este negocio, nosotros estamos en un negocio financiero que está evolucionando permanentemente. Y a mí me enseñaron los jesuitas que los conceptos se definen por su género próximo y su última diferencia. Y eso significa que en nuestro negocio, que es financiero, la diferencia específica de este negocio es justamente el asset management. Por eso consideramos que este tema es de especial importancia. Y le he pedido a Juan Dodds que nos acompañe y nos guíe por todo el proceso de lo que él ha acumulado en investigación y desarrollo en materia de leasing y cómo los temas de innovación se pueden implementar y se deben implementar hoy en día para todos los que están activos en la industria. Muchos de ustedes conocen a Juan, algunos de pronto lo conocen mejor de lo que lo conozco yo. Yo llevo varios años y he tenido siempre una
sensación muy positiva. Lo primero que yo vi de Juan cuando yo tuve a mi cargo la dirección regional legal para América Latina de CIT, era que Juan, a través de su división de Asset Management, generaba cerca del 40% de las utilidades trimestrales que reportaba la unidad latinoamericana de CIT. Pero lo que más me impactó fue que en algún caso de cartera, en una especie de, en una situación de fraude en la cual estuvimos siendo víctimas, Juan fue más allá, me apoyó en la parte legal y fue más allá de los recursos legales y logramos recuperar unos equipos que nos habían literalmente robado de una manera muy inteligente, por cierto, pero fue más inteligente la solución de asset management que Juan generó en ese momento. Entonces, eso es simplemente una introducción. Yo quisiera entonces ya pasarle la palestra a Juan, quien va a compartir con ustedes justamente lo que él ha investigado y los conceptos innovadores sobre el materia de asset management. Juan, te dejo entonces la palestra. Muchas gracias, Rafael. Bueno, buenos días a todos. Quería aclarar, no es el objetivo de hoy torturarlos con todas las funciones de asset management, digamos, y la historia del asset management, porque la verdad que una hora y media no serían suficientes, ¿no? La verdad que, como decía Rafael, el asset management puede ser el diferenciador, o sea, no todas las arrendadoras o los bancos tienen una función de asset management, pero sí todos comprendemos que el equipo, el bien de capital como garantía secundaria y como, diría, promotor de la voluntad de pago del cliente es fundamental, ¿no? Entonces, tener el title, tener el derecho sobre ese equipo es un gran diferenciador. De ahí digamos, a cómo uno administra, cómo le saca el jugo a ese tema, bueno, ahí puede haber bastantes diferencias entre en las distintas instituciones, ¿no? Digamos, la posición de asset management, perdón, ¿ven bien mi pantalla o no estoy seguro? Sí, perfecto. Sí, perfecto. sí, ok. Como tengo pantalla dividida, tenía dudas sobre lo que se veía y no. Esperen un segundo, no sé cómo reducir esto. Ok. Ahí está. Bueno, hay unas funciones tradicionales en asset management que probablemente puedan ser, o sea, mismo los bancos, aunque no ofrezcan arrendamiento operativo, no tengan, digamos, efectúen un análisis del valor residual, muchas instituciones financieras sí se preocupan de verificar, digamos, qué tipo de equipo están introduciendo a su cartera, ¿no? Qué tipo de equipamiento está como colateral, como garantía detrás de la operación de financiamiento, ¿no? Entonces, es muy importante en ese sentido, entre las funciones tradicionales, establecer reglas, crear políticas. Digamos, lo que siempre digo es todo, digamos, cuando uno tiene su casa, digamos, es bueno tener un determinado orden, ¿no? Como decir, entonces crear una clasificación de activos, un data warehouse, donde uno sabe qué es lo que tiene en cartera y entonces sabe cómo reaccionar frente a un imprevisto o un problema de cartera, ¿no? Entonces, esas generalmente son las funciones tradicionales, ¿no? La clasificación de los bienes, el desarrollo de matrices, cotizaciones, el análisis de curva de valor. Por esto me refiero digamos, a cuál es digamos, el valor del préstamo en distintos momentos de la vida del contrato y, digamos, cuál es el valor del bien. Para saber, por eso es que el departamento de créditos en algún determinado momento puede decir, bueno, este cliente
tal vez es riesgoso, pero le estoy dando un camión, que es una buena garantía secundaria, entonces fortifico digamos, la operación pidiéndole un 20% de anticipo y avanti. Bueno, ese tipo de análisis, generalmente el departamento de riesgo está bastante, digamos, ducho en esa situación y bueno, algunos tienen el soporte de alguna función especialista en esa materia. Después puede haber situaciones de gestión de cartera, terminaciones anticipadas, reposesiones que requieren, digamos, una acción un poco más logística, un poco más técnica, o sea, por eso proveer la logística, coordinar con los abogados, o también facilitar los upgrades, ¿no? O sea, si nosotros damos un financiamiento de un equipamiento a 5 o 7 años, es probable que algo haya que hacer con ese bien de capital en el medio de su vida. Entonces, podemos estar ahí para facilitar ese upgrade o recambio. Realizar inspecciones, ¿no? Para saber que todo está bien, revisar cuestiones de seguro o de mantenimiento. Y después, bueno, tenemos las gestiones de fin de leasing, ¿no? Aquellos que hacen solamente arrendamiento financiero, simplemente puede ser una facturación y transferencia del título del bien, pero bueno, aquellos que ofrecen arrendamiento puro, arrendamiento operativo, o tienen un rental, bueno, saben que hay una segunda vida, hay una gestión ahí que hay que realizar, tanto como con el cliente final, que tal vez pueda haber una negociación por venta a valor de mercado, fair market value, o la devolución logística y la disposición del equipamiento, que puede ser, como solemos decir, as is, como está en su estado, o muchas veces requiere una actualización, un refurbish, una reparación para poder sacarle el mejor jugo, el mejor retorno a esa inversión. Después hay otros aspectos más estratégicos de la función de asset management, ¿no? Como muchos de ustedes sabrán, bueno, no es lo mismo una computadora, un centro de mecanizado, una inyectora, un camión, una grúa, ¿no? Digamos, entonces siempre es muy recomendable y bueno, estábamos en Colombia con un proyecto justamente para sentar las bases de los criterios de elegibilidad de los activos, ¿no? Es importante entender dónde uno está pisando aguas profundas que requieren algún determinado expertise o, digamos, automotores, casi todos saben, bueno, cuál es la problemática de un automotor. Ahora, si uno de repente está con equipamientos de perforación, de minería, hay ahora equipamiento médico, hay normativas que uno debe conocer, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las reglamentaciones que lo rigen, ¿no? Es decir, mismo hasta la industria del plástico hay equipamiento que tiene componentes radioactivos, que uno tiene que saber, bueno, a ver dónde uno se está metiendo, dónde se está poniendo camisa de 11 varas, ¿no? Entonces es muy importante el establecimiento de esas políticas, ¿no? de elegibilidad, ¿no? Y el desarrollo de proveedores, ¿no? Hay un aspecto muy estratégico, es el conocer, digamos, no es lo mismo financiar un equipo de cómputo que un camión. Si uno sale al mercado con un producto financiamiento a 5 años, digamos, en estas cuestiones, tal vez está excediéndose en el plazo normal para un equipo o quedándose corto. Por eso es muy importante el establecimiento de buenas relaciones con los proveedores de los distintos activos, conocer cuál es su market share, ¿no? qué tan la reputación de esos proveedores para saber si uno se va a enfrentar con problemas en el medio del camino. O sea, no es
inusual, digamos, de repente haber, digamos, otorgado un leasing por un equipo que a 5 años y a los 2 años el equipo está inservible, ¿no? O sea, ahí no hubo un due diligence para saber que digamos, ese proveedor, ese equipamiento era confiable para el plazo, ¿no? Entonces, bueno, uno puede decir, firmaste un contrato, paga, pero la verdad, si uno lo evalúa desde el punto de vista de riesgo, el equipo como un generador de un flujo de fondos, bueno, el problema es de las dos partes, ¿no? El deudor y el acreedor. Y lo que es, la verdad es mucho mi pasión en esto, es justamente el establecer el contacto con los proveedores para juntos desarrollar productos, ¿no? Hoy vamos a hablar entre ellos, por ejemplo, bueno, las soluciones basadas en uso, ¿no? Eso es lo que... Y no quiero mencionar el COVID porque, bueno, parece ya bastante trillado, ¿no? Pero hay momentos donde una circunstancia mundial crea una nueva normal, ¿no? Y a nosotros el COVID nos ha sacudido, ¿no? En el proceso de digitalización, nos ha llevado mucho más al rental, nos ha llevado mucho más a las conferencias virtuales, que antes, digamos, uno, digamos, tal vez sobrevaloraba lo que era el contacto presencial, ahora uno lo extraña, ¿no? Pero la virtualización ha llevado digamos, también a darle un impulso muy grande a todas soluciones tecnológicas de telemetría, rastreo, Internet of Things, que ayudan mucho al proceso de desarrollo de nuevos productos, ¿no? El Asset Data Utilization, o sea, creo que todos nos hemos hecho en estos 2 últimos años casi un posgrado en herramientas informáticas y en herramientas digitales, ¿no? Bueno, todo ese proceso también se ha ido acelerando, ¿no? En gran medida y ha tenido un gran impacto en nuestra industria. Para entrar un poco en tema, disculpen que tal vez me vuelva un poco técnico, pero quería establecer, digamos, como un diferencial en una línea aquí de lo que cuando hablamos de valor del bien, de valor de garantía, ¿de qué estamos hablando en profundidad, ¿no? Por ejemplo, acá les presento un ejemplo de, por ejemplo, un centro de mecanizado, una máquina industrial, ¿no? Que, digamos, puede tener determinado volumen, necesita ser parte de un layout de la fábrica. Entonces, realmente para el cliente ese equipo tiene un valor que es mayor que tal vez en el puesto, en el negocio, ¿no? En el puesto de ventas. ¿Por qué? Porque ya está instalado, ya está funcionando. Entonces, a ese valor generalmente se le llama Fair Market Value in Place. O sea, eso es lo bueno que tiene el leasing, porque para el cliente un equipamiento produciendo tiene mayor valor que para nosotros si lo tenemos que revender al mercado. Entonces eso lo que hace es comprar voluntad de pago, en cierta forma, asegurar esa voluntad de pago del cliente. La segunda línea aquí, tenemos el Fair Market Value, es el valor de plaza, o sea, lo que nosotros generalmente consideramos una persona que quiere vender un equipo y otra persona que quiere comprar un equipo. Entonces existe la voluntad de ambas partes en entrar en esa transacción. Entonces es cuando nosotros vamos a comprar un carro usado, un equipamiento usado, bueno, ahí es esa la situación, ¿no? Hay alguien que quiere comprar, alguien que quiere vender y ninguno está, digamos, bajo el afán, o sea, el apuro de tener que realizarlo, ese acto en un momento determinado, en un corto plazo. Sí, digamos, uno tiene que hablar, por ejemplo, está en el sistema financiero, generalmente lo que uno toma como valor de la garantía es lo que llaman el valor de liquidación ordenada o Orderly Liquidation Value. Por eso trazo esa línea ahí entre esos valores, ¿no?
Para nosotros, que otorgamos un crédito basado en un equipamiento, si tenemos que considerar ese equipo como una garantía de pago, si el cliente entra en bancarrota, bueno, lo que podemos recuperar ya no va a ser el fair market value in place o el fair market value, sino lo que podemos vender en el mercado secundario ese bien, digamos, con una determinada premura. O sea, no estamos en un negocio donde vamos a tener el equipamiento parado un año hasta conseguir un comprador que quiera pagar lo que nosotros deseamos, sino que tenemos que considerar un plazo prudencial que muchas organizaciones toman como un plazo máximo 180 días, y si el equipo no se vendió, hay que mandar a pérdida el valor contable de ese bien, ¿no? Y los siguientes valores ya son más críticos. Valor de liquidación forzada es, generalmente muchos lo toman a remate, me devuelven un equipamiento, lo mando a la casa de remate y le bajo el martillo en un plazo bastante corto. Y valor de rescate es cuando ya lo tengo que vender por sus partes o digamos, por su peso. El valor de rezago es por su peso, pero valor de rescate a veces, bueno, digo, lo desarmo, lo vendo por piezas, ¿no? Tengo un computador, vendo los monitores, salen más fácil los monitores LED, o bueno, todas esas cuestiones muchas veces requieren digamos, una administración bastante, digamos, que toma tiempo y necesita un alto grado de conocimiento, ¿no? Y más cuando uno tiene una gran diversidad de activos. Sí, Rafael, veo. Bueno, disculpa que te atraviese. Yo sé que preguntas y respuestas las dejamos por orden hacia el final, pero quería simplemente aprovechar este tema que me parece importante, por lo menos desde la perspectiva personal y profesional, mi de formación de abogado. Bueno, lo primero, sirva también un poco la cuña. El 17 de agosto es nuestra siguiente sesión del Laboratorio de Innovación, y el tema va a ser innovación legal, porque ha habido muchos desarrollos legales. Quería precisamente aprovechar porque uno de los temas que además va a ser tratado más a fondo en el foro legal en Miami el día 9 de noviembre es cómo se han expedido leyes de garantías mobiliarias en buena parte de los países de la región. Brasil fue el último que sacó una ley hace un par de semanas, pero tenemos ya varios países que han adoptado ese régimen legal. Y lo que hemos encontrado interesante son dos cosas. En lo que Juan está exponiendo, fíjense que hay un binomio interesantísimo que es en la parte de arriba, lo que indica el valor o el enfoque de valor es qué es lo que hace que el cliente se fuerce a pagarme para no perder. De alguna manera lo hemos llamado el valor de uso, y eso es un condicionante justamente de la voluntad de pago. Y de hecho, ya nosotros lo hemos podido probar en casos de concursos mercantiles y de procesos, digamos, de reorganización empresarial o quiebras, inclusive liquidaciones, donde justamente la importancia que tiene el activo dentro del negocio del cliente hace que se fuerce a pagarnos a tiempo. Entonces, ahí es donde el valor de mercado instalado tiene una peculiaridad. Pero hay una segunda consecuencia importante, y es que en las leyes de garantías mobiliarias, si uno estructura bien los contratos, y eso ya lo veremos más a fondo, todo lo que produce el bien, que se llaman bienes derivados y atribuibles, también puede ser parte del colateral que tenemos. Y eso aplica tanto a operaciones de leasing. Hay que estructurar bien la garantía mobiliaria cuando se trata del tema de leasing, porque en el leasing somos propietarios. O como también en operaciones de financiamiento con garantía, digamos, prendaria, que es una forma de garantía mobiliaria. Entonces, ahí hay una cantidad de temas de innovación que podemos hablar, pero todo gravita alrededor de que en la práctica, ¿cuál es el valor que voy a extraer de ahí? Y eso es precisamente, yo creo que la importancia de este slide que acabas de presentar. Perfecto. Sí, sí, clarísimo, ¿no? O sea, y eso es muchas veces esa consideración digamos, que tiene el departamento de riesgo, decir, bueno, voy a instalar un bien que va a producir un valor. Uno lo pensaba como, digamos,
que ese valor era como que compraba, o sea, adquiría la voluntad de pago del cliente. Bueno, aquí esto se refuerza a través del derecho sobre ese producido, ¿no? La verdad que es muy interesante y creo que es un gran beneficio que podemos tener bien instrumentado. Ahora, el valor del activo y el riesgo residual, ¿no? Ahí estamos hablando de valores de los bienes, ¿no? Entonces, el valor del activo, uno está generalmente considerando teóricamente un valor de mercado, un estado de uso, un desgaste normal, y a lo largo del tiempo, eso, bueno, lo sabemos, un auto 0 kilómetro nuevo, después tiene 12 meses, 24 meses, eso generalmente traza una curva, ¿no? Hay bienes que tienen una larga obsolescencia y otros que, bueno, realmente quedan obsoletos bastante rápido, ¿no? Entonces, el establecer esa curva de valor a lo largo de la vida económica del bien, esa teoría nos hace comprender cuál es un plazo adecuado para financiar un bien, si tengo que pedirle un anticipo de entrada para que la relación entre la deuda y el valor del bien esté, no decir empatada, pero esté cercana. Y después, para aquellos que digamos, realizan digamos, operaciones de arrendamiento puro o leasing operativo, el valor residual, ¿no? El asumir un riesgo, o sea, final, digamos, que es un valor no amortizado en el flujo del contrato, que puede también ser un riesgo, pero también una fuente de ingresos, ¿no? Porque muchos equipamientos, esto generalmente es normal en esos equipamientos que tienen una segunda vida, tienen, digamos, o uno está esperando que el cliente renueve, porque dice, bueno, tienen lo que llamamos nosotros, los asset managers, un stick ratio, que tiene una probabilidad de renovación alta, o uno tiene un mercado secundario bastante consistente, donde uno ya ha desarrollado las relaciones como para hacer el remercadeo del bien al final del contrato una vez que el mismo se devuelve, ¿no? Y acá no voy a entrar, bueno, esto en detalle, para poder establecer estas curvas de valor, el valor residual, uno necesita datos históricos de mercado, entender el apetito de riesgo, por ejemplo, en cuanto al apetito y el beneficio buscado de la empresa. Hay empresas que están muy justos frente a esa rentabilidad residual o no se toman un margen elevado porque conocen muy bien, manejan muy bien el mercado secundario, entonces no necesitan tomar una alta cobertura. Otros, bueno, ante incertidumbre siempre uno lo compensa con cobertura, ¿no? El precio de mercado y la competencia, ¿no? Uno siempre tiene que analizar a ver cuáles van a ser los nuevos entrantes al mercado, el comportamiento esperado del usuario. Por ejemplo, yo doy en leasing un equipo de cómputo a una empresa de servicios, o sea, digo, a una utility, o sea, la probabilidad de que ese equipo de cómputo siga ahí es muy alta. Ahora, si le doy el mismo equipo de cómputo a un call center, el call center tiene una alta rotación de personal y depende mucho de los contratos. Se le cae un contrato con una utility al call center que le ocupaba 1000 posiciones y bueno, puedo tener una devolución de 1000 equipos de cómputo o 1000, digamos, equipos de comunicaciones. Eso es muy sencillo porque ya no tienen uso para él. Y bueno, la expectativa de evolución del mercado. Todo esto entra en una metodología, no es lo mismo digamos, una fórmula para la determinación de residual de un carro que de una máquina industrial, que de digamos, un barco. O sea, cada uno tiene sus detalles, sus variables que los impactan, ¿no? Y bueno, la idea es siempre estar, o desde el punto de vista de riesgo, comprendiendo cuál es la garantía que uno tiene atrás del activo, o si uno está invirtiendo ofreciendo
arrendamiento puro operativo, bueno, entender cuál es la rentabilidad esperada, el riesgo que uno tiene residual. Pero todo eso va siempre impactado por cambios tecnológicos, el mercado, el clima económico, el encuadre legal o impositivo. Por ejemplo, es usual, recuerdo en Brasil que, bueno, que a veces determinados equipamientos tenían una barrera de entrada del 28%, después pasó al 14%. Entonces, si el equipo nuevo baja el costo, toda la curva del usado lo acompaña, ¿no? Entonces uno tiene que siempre estar siguiendo la evolución del valor de reposición a nuevo de los bienes. El comportamiento del usuario, si hay cambios de comportamiento que los hemos visto en este proceso de este COVID, hemos visto cambios significativos en el comportamiento del usuario, y también la estrategia del fabricante. No es solamente cuando uno ahora está hablando, se habla mucho, por ejemplo, ahí tienen un motor eléctrico y uno a combustión, ¿no? O sea, la migración de motores a combustión a eléctricos en la industria automotriz, creo que la sabemos todos, pero también ahora estamos viendo un cambio bastante fuerte en todo lo que es construcción, minería, el cambio de motorización está evidente en otra clase de activos, ¿no? Entonces nosotros estamos obligados a seguir, a entender cuál es la estrategia del fabricante. Cuando está esperando darle lo que llamamos el end of life, ¿no? La muerte del producto, porque un producto que ya no se vende, un usado de ese tipo, bueno, también pierde valor significativamente. Después tenemos las alteraciones de mercado, ¿no? Acá les tiro una gráfica que no sé si alguno ha visto un artículo que sacamos con Ian Robertson, que es el líder de Asset Management de Europa, o con Carl, que es el líder de Estados Unidos, y mi persona, donde hablamos del efecto de la restricción de equipos, de la contracción del supply chain y el efecto sobre los bienes, ¿no? Es significativo que igual, a pesar de que uno esperaba que el 2022 ya estuviera normalizado, igual hay un incremento en los valores de los equipos. Esto está produciendo unas ganancias extraordinarias a muchas de las personas que vienen, de las empresas que tenían una exposición residual. La mayoría está ganando, sin mentirles, el 100% más ha incrementado sus revenues. Pero bueno, sabemos que estamos en una burbuja que en algún momento se va a normalizar. Entonces, lo riesgoso sería tomar hoy decisiones pensando que estos valores de los usados se van a mantener a lo largo del tiempo, ¿no? En algún momento el agua vuelve a la normalidad. Y este es un gráfico que, por ejemplo, donde ustedes pueden observar la curva de valor, y en la curva de abajo ustedes van a ver el impacto que tuvo la crisis de las subprimes en el PIB, ¿no? Y cómo prácticamente la curva de valor de los bienes sigue el clima económico, ¿no? Por eso, entonces uno tiene que saber cuando hace predicciones en qué momento del ciclo económico uno se encuentra, ¿no? Para poder normalizar esa curva y entender cuándo uno tiene que tomar acciones preventivas si vienen días difíciles. Y ahora entramos digamos, un poquito a lo que nosotros estamos viendo como los tendencias disruptivas que nos están causando, te diría, la necesidad de rever nuestros productos desde un punto de vista estratégico. Hoy vamos a hablar de dos tendencias que creo que son las que más nos impactan a los que hacen Asset-Based Finance, que son Managed Solutions y ESG.
o digamos, como diría, la gobernanza sustentable ambiental. La verdad que le decía a Rafael, difícil encontrar a veces las palabras en español para algo que, acronyms que están tan bien establecidos, ¿no? Dentro de los Managed Solutions, nosotros, bueno, de Alta ya viene trabajando y hace ya varios años, y creo que no me equivoco si ya son 6 años que en la ELFA, o sea, la conferencia de la Asociación de Leasing de los Estados Unidos, ya era un tópico de alta tensión, donde uno decía, bueno, la industria del leasing se debe transformar en una industria, no sé si se debe transformar, pero debe abrazar y entender y saber qué rol puede jugar en la industria de los servicios administrados. Porque negarla sería como querer tapar el sol con la mano, ¿no? Hoy el consumidor, y más ahora aún digamos, en la nueva normal post-COVID, ¿no? El consumidor está, digamos, esperando recibir un servicio. Está muy orientado en el tipo de servicios que recibe, más que en la posición del bien. O sea, lo que nosotros hablábamos de los millennials, digamos, los que tenemos hijos grandes y todo, ya vemos que digamos, esa predisposición a ser el propietario de, ya no está tan presente. Y bueno, en el management de las empresas es igual. O sea, la titularidad de un activo ya no es algo que sea prioritario, sino el servicio, la obtención, lo que uno recibe es lo que es fundamental para el análisis de la empresa, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto en varios tipos de activos ya una migración de las impresoras a servicios de impresión. Xerox fue digamos, el promotor de esto, diría el adelantado, ¿no? Ahora ya prácticamente nadie compra, en las empresas compran impresiones, sino firma un contrato de prestación de servicios. Lo mismo pasa con las centrales telefónicas. Los grandes gabinetes ya no existen, es todo comunicaciones digitales. Los equipos de cómputo, sí, ahora estos últimos 2, sí estamos viendo una muy alta transformación de la posesión a la firma de contratos de servicio, ¿no? Y el vehículo es movilidad, es lo que todos estamos viendo en el diario, estamos leyendo, pero hoy, digamos, todavía hay amplio lugar para, digamos, para el financiamiento convencional de vehículos, ¿no? Sin necesidad de entrar en los servicios de movilidad, pero es un aspecto muy importante a considerar, y bueno, jugadores internacionales de envergadura de nuestro rubro ya están ofreciendo servicios de movilidad y también en equipos de cómputo servicios de infraestructura, ¿no? Entonces esa es nuestra competencia. Todavía tenemos digamos, amplio margen para seguir actuando de la misma forma, pero necesitamos evaluar a futuro qué rol vamos a jugar con ellos. Y sí, Rafael. Sí, no, quería simplemente, si vuelves al anterior, resaltar un tema, y es esto qué significa para nosotros y para nuestro modelo de negocio como compañías de leasing. Y precisamente dentro del contexto que estás mencionando, nos obliga a tener mucho más involucramiento con los activos, porque antes, cuando teníamos el negocio puramente financiero, pues yo recuerdo que nosotros, yo tenía el caso de financiar unos equipos que se llamaban los tiendetubos, y cada vez que me reunía en junta directiva, los miembros de la junta se burlaban de mí. ¿Qué vas a hacer con los tiendetubos cuando te los devuelve el cliente? Los vas a pintar de rojo y los pones en la recepción como monumento a la ineficiencia. Y claro, yo me moría del susto porque no tenía la capacidad de entender cuál podía ser ese el mercado secundario. Estamos hablando de eso hace muchos años. Es otra de las razones por la cual me alegré mucho conocer a Juan Dobbs, que le da una respuesta a estas cosas. Pero es que en la práctica
hoy en día eso nos obliga, si voy a entrar de lleno, porque tengo que entrar a este negocio de servicios administrados, tengo que perderle el miedo a quedarme con las impresoras, a quedarme con las centrales telefónicas o los equipos de cómputo de los vehículos. O sea, tengo que, al contrario de tenerle el miedo, tengo que saber qué voy a hacer y tener el apetito para quedarme con ellos. Y eso es algo que implica también unas políticas de riesgo y de estructuración que son necesarias implementar internamente. Sí, gracias. Igual quiero resaltar, o sea, recuerdo hace muchos años, parece un siglo ya, cuando fui a la planta de Dell, ¿no? de Refurbish, ¿no? Impresionante la cantidad de camiones, el sistema, o sea, cómo iba recibiendo computadores usados de fin de contrato, ¿no? Y pongo el caso porque en ese determinado momento Dell tenía todo un proceso in-house y después terminó tercerizando todo, ¿no? Desactivó y fue desarrollando proveedores y confiando en el outsourcing para realizar ese tipo de trabajos. Y bueno, en el desarrollo de proveedores se hace mucho, y a mí me tocó hacer lo propio, ese desarrollo de proveedores en América Latina, como para poder llegar a los estándares de servicios que uno pretendía darle a los clientes. Y no fue eso digamos, un proceso demasiado largo ni complejo, y la verdad que fue altamente rentable. Una vez que uno lo establece, uno dice, bueno, ahí tengo un beneficio muchas veces superior al spread de la tasa de interés, ¿no? Entonces, como les decía, para el arrendatario, el manejo del life cycle, del ciclo de vida del activo, es óptimo. Es una ventaja. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que le otorgan un financiamiento de un company car, un carro a una empresa a 4 años, ¿no? Por decir. Y la política de uso de carros de la empresa o de vehículos es de 4 años. Al final del contrato se lo vendo. Y el cliente tiene que comprar ese bien y lo tiene que después ocuparse de su venta. O sea, le estoy, en cierta forma, trasladando la carga, una responsabilidad que el cliente no necesita. Lo mismo con equipos de cómputo, que de repente, digamos, el cliente dice, bueno, tengo que adquirir un equipo de cómputo de 4 años, y si lo mejor sería reemplazarlo, pero lo tengo que adquirir y yo me tengo que preocupar de disponer de él. Entonces le quito una carga, le presto un servicio. Entonces el arrendatario digamos, cuando entra en negociación con una compañía que puede prestarle un servicio de life cycle management, obtiene un beneficio. Y el fabricante, o sea, yo recuerdo hace muchos años cuando le decía a una empresa de soluciones de comunicación, decía, mira, yo voy a volver a ti digamos, 2 meses antes de que se cumpla el contrato de leasing, y debo decir, bueno, se vence este contrato de leasing, ¿qué vamos a hacer por este cliente? El vendedor no creía que era realidad, pero así pasó. Entonces uno llega al fabricante y le dice, mira, se va a vencer este contrato de leasing, ¿qué le damos a este cliente? Un upgrade, le mejoramos el equipo, le hacemos un recambio tecnológico, y entonces le estamos produciendo mayores ventas, estamos comprendiendo el ciclo de vida del bien y estamos estableciendo una estrategia conjunta de ellos para desarrollar su negocio, ¿no? Y bueno, y bien manejado, es una fuente de ingresos adicionales, ¿no? A los intereses, como decía, a veces bastante significativos. Pero bueno, no todos los equipos, como les decía, se comportan igual, ¿no? En general, por ejemplo, acá le hago el caso de los carros. O sea, las compañías generalmente no toman en leasing un carro para comprarlo al final del contrato, sino para devolverlo. Eso es lo que estadísticamente más sucede en el mundo. Puede ser que en nuestros países no sea el mismo comportamiento, pero digamos, no es lo mismo un centro de mecanizados, una máquina industrial, que
que un carro o un computador. Cada tipo de activos tiene un comportamiento distinto al final del contrato. Y bueno, acá como les mencionaba, en cuanto al Managed Solutions, hay un aspecto que se llama PC as a Service o Device as a Service, dispositivo, son contratos de servicio. El incremento, o sea, la migración hacia contratos de servicios en equipos de cómputo es altísimo. Y más desde el COVID, porque las empresas que a veces tenían 1000 empleados dentro de un edificio, todos agrupados, entonces era fácil administrar esos 1000 equipos de cómputo. Hoy los tienen diseminados muchas veces en home office. Entonces, atender desde el punto de vista técnico esos equipos es mucho más complejo para un servicio de IT interno de una empresa. Entonces, ya están migrando, la mayoría de las empresas están migrando a contratos de servicios. Entonces, nosotros nos vemos obligados a ver qué decisiones vamos a tomar, cómo vamos a, si tenemos digamos, un market share importante en ese sector, bueno, lo podemos perder, está en riesgo. ¿Qué rol? Vamos nosotros a entrar en alianzas con proveedores de servicios para financiarlos a ellos, para darles el capital, el bien de capital necesario para que ellos firmen los contratos, o vamos nosotros a ingresar a ese mercado. Bueno, esas son decisiones a tomar. El 30, digamos aquí Gartner, que es una publicación especialista en tecnología, ahí dice que, bueno, aumentó un 30% respecto a las expectativas 2022, es un aumento de 30% respecto al año pasado, ¿no? Y así que es sumamente importante el movimiento hacia los contratos de servicios. Y mismo en Brasil, ¿no? Esto es una publicación del periódico Valor de ahora de junio pasado, ¿no? El 7% de las ventas van a contratos de servicios, van a alquiler, ¿no? Así que tenemos ya el tema es cercano, no solamente en Europa o en Estados Unidos, sino que está presente en nuestra región sin ninguna duda. Aquí, como decía Rafael, esta sesión está grabada, así que van a poder tener acceso al material. Entonces, disculpen si esto puede estar un poco digamos, escrito, pero bueno, acá les dejo algunos, digamos, de los servicios que uno puede dar, por ejemplo, en equipo de cómputo o en otro. Muchos de estos también son aplicables a otro tipo de bienes, ¿no? Pero realmente uno tiene servicios al inicio del contrato, ¿no? Cuando ya recibe el equipo de cómputo ya muy estandarizado con los programas que uno necesita, el mantenimiento durante el leasing, el call center, el fin del leasing, el recambio, que acá hay un aspecto que es el borrado de datos, que es muy importante, la seguridad de la información. Digamos, hoy hay empresas que puede ser que no contraten a uno si uno no les demuestra que tiene políticas muy seguras de tratamiento de la información, ¿no? Y no es algo tan complejo, yo lo he establecido para varias empresas, las políticas y los procedimientos de data security al final del contrato de leasing. Y eso puede ser un gran diferencial entre que contraten con ustedes o contraten con la competencia, ¿no? Y la segunda vida, ¿no? A nadie le gusta que un equipo que pueda ser rastreable por número de serie termine, digamos, en un basural y alguien, digamos, los acuse de estar, digamos, violando normas ambientales, ¿no? Entonces, el manejo de la segunda vida del bien es muy redituable del aspecto monetario en aquellos equipos que todavía tienen una vida. Es, les diría, socialmente muy agradable porque hay mucha gente que necesita acceso a la informática, entonces a través de un equipo reacondicionado está teniendo, digamos, un buen acceso, un mejor acceso a la educación, ¿no? Hay muchas fundaciones, he actuado con muchas fundaciones en entregarles equipos ya reacondicionados y listos para poder ser derivados a aquellos que los necesitan.
Y después también, bueno, está el desecho, el scrapping, ¿no? De los equipos. Hay componentes como el motherboard que tienen componentes muy ricos. Es bastante interesante lo que se llama el proceso de downstream de tratamiento de tecnología. Y si no se ocupa uno de estos, realmente producen un daño ecológico enorme. Riesgos a considerar en los contratos de servicio. El riesgo de crédito es algo que ya conocemos, ¿no? Pero a esto se suma el riesgo de uso de cancelación anticipada. Si alguien tiene un contrato de servicios, uno puede decir, bueno, existe la posibilidad de cancelación anticipada, ¿cómo lo mitigo? El riesgo del activo, riesgo residual. Si voy a pretender en un contrato de servicios amortizar totalmente el valor del bien, tal vez voy a ser muy caro frente a la competencia. Entonces tengo que entender ese riesgo y qué riesgo residual asumir y cuáles son los riesgos inherentes al tipo de activo. Casi, le dirían, muchos de los casos la provisión de los servicios es un componente de otros proveedores externos. Entonces debo ver, bueno, cuál es el proveedor de servicio frente a una contingencia, cómo la cubro, ¿no? Y otros riesgos que pueden ser pertinentes específicamente a cada uno de los rubros. Pero cada uno de estos rubros tiene de estos riesgos tiene una retribución. O sea, no hay, digamos, cuando del punto de vista de riesgo cobramos un spread del 5% y para un cliente de bajo riesgo cobramos un riesgo de 2%, es porque hemos evaluado el riesgo y cuál es la retribución que consideramos prudente para ese nivel de riesgo. Bueno, cada uno de estos riesgos también tiene una retribución. Y piensen que no es necesario que asuman todos estos riesgos, sino muchos de estos riesgos pueden ser tercerizados con especialistas que conocen el mismo y están deseosos de asumir ese riesgo por la retribución que les puede traer. Por decir, riesgos residuales. Hay organizaciones que, bueno, que están muy abiertas a comprar esa posición de riesgo residual o administrarla porque saben cuál es la ventaja que pueden obtener, la ganancia que pueden obtener en ello. Sé que en algunos países las instituciones financieras no pueden ser que estén imposibilitadas de prestar servicios o de asumir un riesgo residual, pero la tercerización de los mismos puede hacer compatible la oferta hacia el cliente de ese tipo de instrumentos, ¿no? Y aquí les dejo rápidamente, bueno, The Alta Group está muy activo en la conversión hacia los Managed Solutions o el Device as a Service. Bueno, hay algunos proyectos que ya hemos hemos terminado, que hay varios de ellos que están activos en varias partes del mundo, ¿no? Tenemos especialistas como Mike Fisi, como Nick Fisi, perdón, como Diane Crossman, que ex CEO de Lenovo Financial Services, Xerox Financial Services, gente muy capacitada que ha desarrollado esto en varias empresas ya y que sigue muy activo. Estamos siendo muy demandados en este aspecto. Bueno, y ahora dejamos la última parte para el ESG, ¿no? Que lo que vemos que es algo, digamos, tal vez los servicios administrados era una opción. Acá yo creo que estamos más frente a una imposición, ¿no? ¿Qué papel vamos nosotros digamos, a asumir frente el ESG, ¿no? Tenemos, sí, Rafael. No, aprovecho y perdón otra interrupción, pero aprovecho para hacer una cuña también aquí. Una de las sesiones anteriores de este laboratorio de innovación se dedicó a fondo a examinar este tema de ESG.
o como decía Juan, ASG también, ambiental, social y gobernanza. La verdad es que, como lo está mencionando, las implicaciones que tiene son muy grandes y nosotros les hacemos disponibles el video donde se grabó la sesión en la cual abordamos este tema. Pero en general lo que vale la pena observar son dos cosas. La primera, que Juan lo va a mencionar más a fondo, es que hoy en día se volvió un imperativo en el sentido de que conseguir financiación y fondeo con buena parte de las instituciones internacionales obliga a tener políticas de ESG, pero no solamente tener políticas, sino también aplicarlas. De hecho, hay un precedente reciente y es que el Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos sancionó al Bank of New York Mellon porque ellos estaban hablando de que hacían mucho ESG y en la práctica no estaban haciendo nada. Entonces, ojo que ese es un tema que no hay que cantarlo, hay que practicarlo también. Pero la otra parte es cómo lo medimos, y eso lo encontrarán ustedes en el video. ¿Cómo lo implementamos? ¿Cómo lo medimos? Ya desde el punto de vista práctico. Y yo creo que Juan va a dar unas buenas guías de cómo se puede ya en el campo del asset management aplicar ese mecanismo de cumplimiento. Gracias. Sí, gracias. Nosotros estamos viendo amenazas y oportunidades en el ESG. Como decía, el fondeo, ¿no? O sea, lo que explicaba Rafael, bueno, ahora el net zero banking es un hecho, ¿no? Entonces, aquellos que son subsidiarias de bancos internacionales seguramente ya están con una estrategia ya en vías de implementación. Pero, por ejemplo, aquellos que tal vez están más dependientes de fondeo de estas entidades, aquí tengo Larry Fink, el CEO de BlackRock, advierte que tomará medidas de elegibilidad, o sea, se evaluará para aprobar o no aprobar un fondeo, cuáles son las estrategias de ESG que están siguiendo las compañías y claramente, bueno, va a ser un tema obtener fondeo si uno no puede probar que tiene una estrategia, digamos, establecida y que no la está siguiendo, que no hay un desarrollo, que no hay avances sobre esas. Lo mismo con los clientes. A mí esto me recuerda, le decía a Rafael, mucho la ISO 9000, donde, bueno, era todo ISO 9000. Entonces, la empresa quería certificar ISO 9000 y, bueno, mis proveedores tienen que también estar certificados ISO 9000. Bueno, esto es un efecto cadena, ¿no? Un cliente que dentro de su estrategia ESG va a asegurarse de que sus proveedores, digamos, tanto de financiamiento, de bienes, tengan estén siguiendo con una estrategia ambiental, de gobernanza ambiental y sustentabilidad, ¿no? Entonces, de la misma forma, nosotros debemos establecerlo con los proveedores, tanto los proveedores de servicio como conectarnos con los proveedores de bienes de capital para saber cuál es su estrategia frente al ESG. Porque si no, corremos el riesgo de estar fuera de sintonía. O sea, ellos van a estar cambiando probablemente, como hablábamos, de motores de combustión a motores eléctricos. Digamos, esto tiene impacto en muchas áreas, no solamente en ellos, ¿no? Así que el tomar un rol proactivo frente al fondeo, frente a nuestros clientes, que también puede ser aprovechado como un medio de publicidad. O sea, hay bancos como el BBVA que tiene estrategias muy comunicadas acerca de lo que está realizando en materia ambiental y, bueno, entonces eso creo que es la mejor publicidad que uno puede tener en este momento para incorporar clientes, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir? Bueno, principalmente desde el punto de vista de asset management. Acá les dejo un dicho del Senior Vice President de HP Enterprise Financial Services. Dice que es el renacimiento del asset management, ¿no? Porque la economía circular, la segunda vida, digamos, el poder administrar el ciclo de vida del activo es justamente la tarea a la cual
digamos, el asset management está dedicado, ¿no? Entonces, bueno, desde entender los equipamientos que adquirimos, ¿no? Hasta digamos, bueno, cómo son utilizados y cuál es su, digamos, su segunda vida o disposición, es parte de lo que debemos entender, ¿no? Entonces, tenemos un inicio del leasing, donde ahí tenemos que evaluar qué equipos vamos a incorporar a nuestra cartera. Si estamos, digamos, incorporando equipos que ambientalmente están cuestionados, ¿no? Bueno, esa es una cartera que no va a ser bien vista tal vez por los fondeadores. Durante la gestión del leasing, saber cómo a través del mantenimiento, cómo podemos cuidar esos equipos, qué servicios podemos prestar, ¿no? En cuanto a upgrades. Por ejemplo, estuve en un contacto con un proveedor muy interesante que transforma unidades con motor a combustión, principalmente, o sea, estoy hablando de pickups o camionetas de logística o camiones a híbridos, ¿no? Entonces, ya a través de un pack uno puede tomar, digamos, una decisión de mejora, ¿no? Ambiental. Entonces, bueno, en esa gestión del leasing nosotros podemos estar ahí para ayudarlos en el mantenimiento en reformas o en mejoras que mejoran la sustentabilidad, ¿no? Y después lo que es muy importante es en el final del contrato, ¿no? En la redistribución, sea esta por renovación del leasing, reventa, el financiamiento del inventario, el recondicionamiento, el reprocesamiento, como digo, transformación a híbrido o upgrades, o la reutilización de componentes. Pero el tomar un rol proactivo para tratar de brindarle, extenderle la vida a esos bienes de capital y que no terminen en un basural, eso es una tarea fundamental dentro de la estrategia, ¿no? Acá hay unos datos para mostrarle en cuanto a las empresas digamos, de equipos informáticos. O sea, y hago el hincapié en el equipo informático porque realmente es una basura que ha impactado mucho al mundo, ¿no? O sea, si uno toma conocimiento de la dimensión de los basurales de equipos electrónicos, es impresionante, es impresionante. Entonces, las empresas están todas pensando, ¿no? Cómo van qué actitudes tomar para tener una gestión sostenible de sus equipos informáticos. Entonces, para aquellas que no tienen un esquema ya establecido, el poder brindarles ese servicio los puede poner en primera línea para firmar un contrato. Y, como les decía, el tema borrado profesional de la información, el tratamiento de la información. O sea, hay empresas que requieren que uno lleve los camiones con precintos numerados o que lleve la máquina de borrado a su fábrica, que no autoriza que un equipo se retire sin haber borrado previamente la información. Suene complejo, pero no lo es. Hay muchas empresas de servicio, lo estamos haciendo para varias empresas sin ningún tipo de inconveniente. Y el COVID lo que ha hecho es justamente, como les mencionaba, ha hecho que el cambio de comportamiento en adquisición, ¿no? Porque, bueno, yo ya tengo los empleados, lo tengo en sus casas, entonces he migrado de la PC o lo que se llamaba antes, había toda una estrategia hacia el thin client, ¿no? O sea, donde tener los servers y que el usuario tenía muy poca capacidad personal de procesamiento. Ahora, bueno, ha ido marcha atrás, va para la movilidad, las laptops, y no solamente las laptops, sino poder otorgarle a ese empleado que está en la casa un servicio de tecnología, de comunicaciones, de backup, de soporte, ¿no? Entonces, eso, digamos, las compañías de financiamiento pueden ayudar mucho si se integran a ese cambio. ¿Mm? Y lo que es muy importante es cómo desechan, ¿no? El prestarlo, como insisto, los servicios de borrado de información y disposición de los equipos es algo que yo me he encontrado con multinacionales de gran porte que tenían
ya cocheras en los edificios en zonas, digamos, de bastante costo, completas con equipos informáticos, ahí porque ya no tenían lugar para poder, digamos, almacenar lo que salía de uso, ¿no? O sea, y eso es capital que tiene su valor, que está ahí inutilizado por no tener los protocolos adecuados de disposición. Pero bueno, saliendo de lo informático, lo que seguramente todos estamos viendo es el tema de la migración de autos de combustión a híbridos o eléctricos. Eso es algo, para darles una idea, creo, este año 2022, y para mencionar solamente una de las marcas, el 40% de los lanzamientos de Audi es eléctrico, y así muchas. Pero aquí hay que hacer un fuerte due diligence, ¿no? El motor eléctrico facilita mucho la fabricación, o sea, baja mucho el mantenimiento, facilita mucho la producción, no es tan complejo, y por eso han surgido muchas marcas nuevas, ¿no? Pero es importante hacer un due diligence de esos proveedores nuevos, saber qué tan, digamos, seguros son, cuáles son las normas, qué tan respetables son, ¿no? Porque lo que se ha visto es una caída de calidad importante en cuanto digamos, a algunos fabricantes, ¿no? Entonces uno puede decir, los motores eléctricos tienen un menor mantenimiento, son más seguros, es más fácil mantenerlos, pero también estamos viendo del otro lado en algunos fabricantes un incremento en la cantidad de fallas, ¿no? Así que, bueno, está en transición, pero uno tiene que, en cierta forma, abrazarlos. Y las oportunidades pueden estar en ventajas impositivas, en el menor costo de mantenimiento y justamente en la estrategia de reducción de huella de carbono que pueden tener los clientes. Si nosotros acompañamos en esa migración, podemos dar un golpe anticipado para capturar mercado. Donde más se está produciendo esa transformación es en la logística de última milla. O sea, hoy los camiones, no solo en nuestra región, diría los híbridos, están tomando un porcentaje de mercado rápidamente. Hay compañías como DAF, Hino, que tienen productos muy buenos, y después hay, como le decía, hay eléctricos que están surgiendo por todos lados, desde las bicicletas o motocicletas de reparto. Entonces ahí está el financiamiento de la unidad, el equipo de carga, o sea, ¿no? El equipamiento para carga. Es más fácil solucionar ese tema cuando uno tiene, digamos, cuando uno está hablando logística y las unidades, digamos, duermen en nuestros parqueaderos, porque entonces uno financia los equipos de carga, están ahí establecidos y es fácil cargarlos. Pero lo que se está viendo en el mundo es que a veces ustedes habrán visto que, bueno, hay parqueaderos específicos para autos eléctricos y uno muchas veces los ve vacíos. Bueno, ya en los países desarrollados, uno lo está viendo es que en ese parqueadero hay alguien que llegó primero, lo enchufó, y puede ser que le tome 1 hora, 2 horas cargarlo a completo, pero la persona se fue a trabajar y dejó el auto ahí, abandonado ahí, y todo el día. Entonces están empezando a escasear los lugares de carga. Por eso el facilitar elementos para cargar hasta en el domicilio de las personas, donde el auto duerme, puede ser una ventaja competitiva. Sí, Rafael. No, aquí yo quisiera hacer énfasis en la importancia que hay en ponerle atención a este tema para el plan estratégico de las compañías de leasing, esencialmente. Ahora que está incontrolable el precio del petróleo, que está subiendo tanto el combustible, pues ya se vuelve mucho más factible el acelerar un poquito el modelo de financiar vehículos eléctricos, que son más caros, pero en realidad bajo el concepto del costo total de la propiedad, se puede manejar una propuesta de valor con los clientes que los va a vacunar por lo menos
del altísimo costo que tiene hoy en día tanquear un vehículo de combustión interna. De manera que, como quien dice, este es un cambio que hay que hacer ya, entrar al mercado de vehículos eléctricos. Pero entrar al mercado de vehículos eléctricos solo no basta, por eso es importante el también financiar las estaciones de carga. Y en alguna ocasión reciente compartí una noticia que nos llegó de unos robots que existen para como estaciones de carga ambulantes, lo cual, digamos, el problema que menciona Juan podría quedar resuelto contratando el robot, porque mientras la persona que tenía conectado a la estación fija su vehículo sigue trabajando, nosotros podemos cargar gracias al robot el vehículo cuando lo necesitemos. Ahí alrededor de eso hay una cantidad de negocios que se pueden formar en los cuales justamente nuestras empresas deberían ser protagonistas. Gracias. Gracias. Bueno, y aquí, digamos, en cómo intervenimos en el financiamiento de economía circular, bueno, hablamos del proveedor, del cliente, del proveedor de servicios, del reacondicionamiento, pero de transporte y logística, pero también no nos tenemos que olvidar digamos, del software y la tecnología. ¿Desde qué punto de vista? Lo que antes podía ser complejo, hoy se ha simplificado, ¿no? Hay muchas tecnologías digamos, que ayudan a medir, que ayudan a inspeccionar, que nos ayudan a poder proveer un uso a demanda, ¿no? Administrar devoluciones, o sea, uno sabe dónde están los equipos, cuándo vuelven, qué es lo que requieren, que nos ayudan a analizar el riesgo, ¿no? La verdad que hay dos factores, o sea, la nube, ¿no? y los web services, las APIs, han facilitado mucho el desarrollo de nuevas soluciones, ¿no? El Internet of Things. Entonces hoy, digamos, casi les diría, bueno, nosotros somos un proveedor de información continua a través de nuestras aplicaciones. Estaba con un amigo, el otro día decía, no sé por qué no me dura nada la batería del teléfono. Le digo, préstamelo. Y abrí y tenía, en ese momento tenía abierta, creo que eran 17 aplicaciones que estaban enviando información, ¿no? Todo le estaba consumiendo energía. Pero bueno, estamos tan acostumbrados a aceptar, ¿no? A decir acepto condiciones, no nos damos cuenta de cuánta información que nosotros estamos proveyendo a la red, ¿no? Nuestro teléfono es un sensor, nuestra computadora es un sensor, nuestro auto es un sensor, y todo eso puede transmitir información, y hoy es mucho más fácil digamos, capturar esa información y administrarla. Y también integrarla a lo que pueden ser nuestros legacy systems. Hoy no es tan complejo crear un web service, una API, o poder, digamos, implementar algo, digamos, algún tipo de relación con nuestros sistemas core, ¿no? Y esto nos va a facilitar lo que antes era complicado en cuanto a la prestación de un servicio, nos va a facilitar bastante el poder medirlo e integrarlo a nuestras soluciones de financiamiento, ¿no? Acá hay una solución que, bueno, tal vez algunos la hemos presentado, que a mí, como se suele decir, me voló la cabeza, ¿no? Porque tiene, digamos, a veces uno no se da cuenta de la tecnología que hay detrás de una aplicación, ¿no? Lo que puede ser digamos, si alguno de ustedes, si tal vez renovaron el seguro de su carro o compraron un carro nuevo o quisieron cambiar de seguros, les dijeron, bueno, sácame unas fotos y envíamelas, ¿no? Bueno, eso es, digamos, lo que llamamos brick and mortar, ¿no? Lo sencillo. Esta solución, como la que veían, tiene inteligencia artificial detrás. Entonces, imagínense si ustedes le sacan sacan imágenes y videos del momento cero, la entrega de un bien, y después, digamos, en algún momento realizan otra inspección y esa imagen puede ser decodificada, fue transformada en datos y se pueden comparar, ¿no? Por decirles, toman
toman una imagen del cuenta kilómetros, ¿no? O de un equipamiento del cuenta horas. Y a los 6 meses vuelven a tomar una imagen. Esas imágenes las decodifican en datos y pueden de repente chequear si hubo un incremento de kilómetros, cuántos kilómetros se incrementaron o cuántas horas de uso se incrementaron entre una imagen y otra. Ahí es lo que me refiero de la diferencia entre soluciones que son brick and mortar y otras que tienen realmente un nivel de inteligencia artificial que nos brinda digamos, una información para saber si de repente para detectar fraudes o para saber si alguno de nuestros equipos está sufriendo un deterioro, un uso excesivo que no teníamos previsto, ¿no? Y en base a eso poder actuar de una forma automática, recibir alertas. O está en el lugar que no debería estar, digamos que detectado, digamos, este equipamiento debería estar en Jalisco y está en Guadalajara, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Mm? Bueno, ¿y en qué otros bienes podemos hacer diferencia? Bueno, ya hablamos de logística, hablamos de automotores, hablamos de informática, pero bueno, transformación LED, ¿no? Hay muchos proyectos de transformación LED, drones, ¿no? Hay muchos proyectos que estamos viendo a nivel de seguridad, o sea, ya los municipios están, digamos, el Estado está invirtiendo mucho en drones, energía solar, energía eólica, o sea, generalmente son inversiones muy grandes los generadores eólicos grandes, pero ya hay muchos desarrollos ya más orientados a las empresas, digamos, donde con este net zero, o sea, disminuir la huella de carbono, la estrategia de sustentabilidad, hay muchas empresas que están viendo a ver qué rol van a jugar sus fábricas. Y bueno, los generadores eólicos ya, digamos, para industrias, lo mismo que los paneles solares y todo, ya están más presentes, hasta están en colegios. Había un fabricante con el cual estuvimos en conversaciones muy, muy interesante, como que ya tiene desarrollo de unas turbinas de generación eólica que son para edificios, ¿no? Para aprovechar, digamos, en las ciudades esas corrientes de aire que se producen entre los rascacielos o entre las altas torres de oficinas, ¿no? Y después, por ejemplo, también, bueno, los motores de cirugía, o sea, los robots de cirugía. La verdad que otro proveedor con el cual estuvimos conversando me dejó, la verdad, maravillado. O sea, digamos, espero que el próximo cirujano que me atienda sea el robot. Después hay otros productos como que, digamos, agua, ¿no? Donde uno tiene que decir, bueno, ¿dónde hay un daño ecológico? Muchos de ustedes habrán ya estado en restaurantes de 5 tenedores donde ya el agua no, no produce la misma huella de carbono porque hay máquinas que filtran, o sea que estoy hablando de restaurantes 5 estrellas Michelin que tienen máquinas que filtran el agua de red y le sirven a uno un agua mineral con gas o sin gas, que es pura, perfectamente pura y hasta preferida por reconocidos chefs internacionales, ¿no? Bueno, y así dejo un poco abierto digamos, el micrófono para compartir un poco este último momento y, bueno, recibir sus preguntas o lo que deseen comentar, ¿no? Sí, precisamente. Ya, adelante, Beto, ¿cómo estás? Gracias, Hola, Alberto, Rafael. ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. Les quiero decir, pues, que muchas gracias, muy valiosa la información. Quedo, digamos, bastante contento de toda esta información que nos compartes. Y también quiero decirles que desde la organización a la cual yo represento, específicamente Leasing Bancolombia,
nos sentimos, digamos, muy tranquilos porque vemos que vamos en la línea que aquí estás mencionando. O sea, que creo que por todos los puntos que pasaste desde este laboratorio de innovación de leasing, el tema de asset management, creo que venimos haciendo un trabajo muy en esta línea, muy responsables con la gestión del medio ambiente, muy en la tónica de leer las tendencias del mercado, muy en contacto con las nuevas tecnologías, los fabricantes, la gestión del riesgo, muy involucrados en ese mensaje de que por allá vi que me llamó mucho la atención que decías, lo que decía un colega del BVA, que el futuro de la banca es financiar el futuro. Me pareció muy buena y muy simple, pero muy poderosa. Yo creo que nos has dado aquí unos mensajes bastante buenos. Algunos de mi equipo hoy están aquí conmigo escuchando esta charla y decirles pues que muy complacidos por todo el conocimiento que nos has transmitido y bueno, creo que vamos en esa línea. Solo hacía por allá tenía un comentario en una de las diapositivas al principio, cuando estabas definiendo el tema por allá del First Market Value y cuando hacías la escala de los distintos valores, que lo hacías como con un centro mecanizado, y es que dentro de las variables que hay que tener en cuenta ahí, cuando uno se financia un activo tan especializado como un centro mecanizado, hay una variable adicional que le pone mucho peso, al menos lo digo desde Colombia, y es que cuando financiamos activos que no están dentro de las instalaciones del cliente, o sea, que no son propias de nosotros, sino que están dentro de instalaciones del cliente o son alquiladas, le pone una variable adicional que es importante que lo tengan en cuenta quienes arriendan o financian. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando financias una planta industrial, una planta de procesamiento o un centro mecanizado, como lo ponías ahí, cuando el cliente tiene las instalaciones alquiladas y el cliente entra en default, se nos convierte en un doble problema que tenemos que aprender a manejar. Y lo digo porque cuando vamos a entrar a la recuperación, nos meten el doble de presión, porque el dueño de la bodega va a llegar a decir, señores, me retiran esta máquina ya. Y nosotros tenemos esa máquina armada ahí. Y la máquina tiene un precio si tú la puedes mostrar funcionando. Si la mostramos por piezas, ya enguacalada, desarmada, incurrimos en unos costos altísimos que probablemente vamos a tener que llegar a esos valores que mencionabas de valor de rescate o ese de valor remanente. Entonces, que es importante pues que lo conozcamos para que cuando financiemos esos activos tan especializados, siempre preguntémonos dónde van a ir, porque si las bodegas son del propio cliente, creo que compramos más tiempo para poder llegar a ese valor residual. Cuando esas máquinas están instaladas en un predio o en un inmueble de un tercero, nos va a poner el doble de presión nosotros como financiadores arrendadores. Eso pues como comentario que quería hacer aquí. Y sumamente válido. Bueno, justamente el caso de Bancolombia es uno Alberto tiene un equipo impresionable de asset management. La verdad que es para destacar dentro de la región, ¿no? Así que bueno, felicitaciones por eso. Y como tú decías, es la evaluación previa y también lo que es muy importante es lo que yo llamo el comité de crisis, ¿no? La acción de asset management en la mora, ¿no? Ante la mora para saber qué está pasando, ¿no? Porque cuando yo he visto muchas veces que de repente hay un cliente que entra en mora, delincuencia y bueno, pasa legales, va, recupera y como tú dices, terminas con un camión que retiró, que desarmó mal, o sea, un equipo, algo que no se documentó, que es muy distinto de ir con el proveedor, que se filme el proceso, que tomen, digamos, que documenten que el equipo está en buen estado, que si inevitablemente lo tuve que retirar,
que todo el proceso de desmantelamiento y que esté acondicionado adecuadamente para poderlo vender no como scrap, ¿no? Es importante las decisiones en ese momento, ¿no? Pero lo que suele suceder es que el abogado cobra por su misión cumplida y después termina siendo el problema de Alberto. Así ¿no? es. Otro punto que quería tocar, si me permites, Juan, y es para decirle pues, a los colegas que aquí pues, nos acompañan, y es el tema de asegurabilidad dentro del tema de asset management, es no dejarlo a un lado, que no lo miremos como un tema meramente regulatorio para cumplir, por lo menos en Colombia es obligación tener los activos asegurados, puede que en otras geografías no lo sea, sino que lo miremos como un centro de ingresos, porque hay una oportunidad muy grande de capturar en coberturas voluntarias o seguros voluntarios detrás de los activos unos ingresos muy importantes para las arrendadoras que muchas veces dejamos pasar, y esos ingresos los llevan otros que no tienen que ver nada con el negocio. Uh-huh. Es así, y hay una tendencia muy fuerte a asegurar por uso ahora también, que yo ya estoy viendo algunas instituciones charlando sobre él, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, el riesgo que tiene por decir, siempre saco el ejemplo de los carros, porque todo el mundo sabe lo que es un carro que hace 10.000 kilómetros por año que otro hace 150.000 kilómetros por año. Entonces, justamente el poder dentro de la línea de lo que estamos hablando, de proveer servicios por uso, el poder medir y entonces poder ofrecerle al cliente que pague menos por algo que tiene menor riesgo, a pesar de que nosotros tengamos una buena rentabilidad ahí, ¿no? Termina siendo un win-win, ¿no? Esa situación. Así que el tema de seguros como parte del servicio, un análisis profundo también es una fuente de ingreso y de seguridad, ¿no? Gracias, Juan. Gracias a ti, Alberto. Yo quería hacer un par de observaciones justamente sobre los comentarios de Beto, que fueron muy importantes, y una tercera reflexión. Sobre los dos temas de Beto, el primero, que me parece muy valioso, yo recuerdo que en la práctica en Estados Unidos, lo aprendimos con CIT, existía dentro de la hoja de chequeo una línea que es lo que llaman aquí el landlord waiver. Y no es otra cosa que de entrada, cuando se encuentra el cliente en instalaciones arrendadas, conseguir el consentimiento del arrendador, del dueño de los terrenos, para que no solamente para poder ingresar a las instalaciones para poder ejercer los derechos, sino también para poder coordinar una liquidación ordenada o una reposesión ordenada de los activos en caso de incumplimiento por parte del cliente. De manera que me parece una excelente observación y digamos esa es la solución que aplican aquí en Estados Unidos, que puede ser útil, o sea, meterle algo más dentro del proceso de formalización de la operación. El segundo, con el tema de los seguros, es bien importante porque, y más yo creo que ustedes lo están viviendo por lo que tienen compañía de seguros hermana de Bancolombia, el poder combinar las capacidades de asset management con el seguro permite generar también utilidades adicionales, porque precisamente una de las fuentes de utilidad para las aseguradoras es el que se haga recuperación de los siniestros pagados. Entonces, en la medida en que se conserve mayor valor, también por ahí se puede capturar valor dentro del negocio de seguros. Entonces, me parece que esas dos observaciones son muy valiosas porque no son marginales, es un tema que se debe incluir dentro del modelo de negocio. La reflexión que quiero hacer es la siguiente. Juan lo mencionó. En este momento estamos viviendo el imperativo del ESG, pero también Juan se refirió al tema del net zero. Y yo creo que ahora más que nunca el net zero se vuelve urgente, porque con la crisis que se está viviendo a raíz de la guerra de Ucrania,
pues, y países, por ejemplo, como Colombia, o como puede ser Perú, como puede ser México, que todavía somos exportadores netos de hidrocarburos. No podemos de la noche a la mañana cerrar la producción de hidrocarburos y por lo tanto nosotros no podemos dejar de financiar a compañías petroleras o productoras de gas, sino que tenemos más bien que financiarlos dentro de un plan de largo plazo de conversión a energías limpias, ¿no? Y de eso se trata precisamente el net zero. El net zero quiere decir, voy por un lado a seguir financiando industrias que pueden afectar el ambiente, pero al mismo tiempo voy a generar unos mitigantes para que el efecto neto de las emisiones y de la contaminación que se está generando en el medio ambiente sea cero. Entonces, en la medida en que nosotros podamos ajustar esa mentalidad, no significa que dejemos de financiar ciertos bienes que hoy en día tienen demanda. O sea, ahora desde que los rusos cerraron el gasoducto con Alemania, se presenta una oportunidad muy grande para venderle energía a Alemania a través de gas natural licuado, a través de carbón. Y bueno, ahí vamos a tener necesariamente que contaminar un poquito. Lo importante es ver cómo podemos neutralizar eso. Y eso genera otras oportunidades de negocio. Por ejemplo, en lo que es secuestro de carbón, ¿no? Que son otros equipos, en particular de otras tecnologías, que podemos financiar por leasing. Esa es la reflexión que quería agregarles. ¿Habrá alguna otra pregunta de los miembros de este grupo? Pues, Hay una mano levantada de Héctor sí. Sánchez. Héctor, adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Héctor Sánchez de Divisen aquí de México. Muchas gracias por la conferencia. La verdad es que yo también coincido en que han sido datos e información muy relevante para nuestro sector. Muchas gracias, Juan y Rafa, siempre por este tipo de foros. La verdad es que nos dan mucha luz y mucha, pues mucha ruta para continuar con esta transformación. Yo también quería aprovechar nada más para decirles también rápidamente que el tema de la conversión del financiamiento basado en activos a los servicios administrados, pues creo que es algo que ya está en muchas partes y realmente es algo que podemos explotar. Nosotros lo que aquí en Edilice, lo que hemos tratado de hacer justamente, y lo mencionó Juan muy atinadamente, es quizás la conversión de pasar de una empresa meramente financiera a una empresa de servicios administrados con la complejidad que esto pueda tener en términos logísticos y técnicos. Hoy se podría mitigar y hacer una transformación mucho más rápida y más eficiente simplemente haciendo alianzas con estas empresas que hoy por hoy ya tienen esa capacidad de ofrecer el servicio. Sin embargo, siempre requieren, de acuerdo a sus contratos y a sus ventas, obviamente requieren de más inversión de esos bienes, ¿no? En el caso, por ejemplo, principalmente de temas de impresión administrada, equipos de cómputo, data centers, ¿no? Ahí es donde quizás todavía podríamos empezar a financiarlos más bien a ellos, ¿no? Estar detrás de ellos, en apoyo a ellos, en una alianza, y ellos obviamente se encargarán de dar ya el servicio, el servicio 360, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que la estrategia y el reto para nosotros para pasar de una empresa meramente financiera a una empresa de servicios va a tener que ser ir construyendo esas alianzas y, como ustedes también mencionaban, empezar a tercerizar esos servicios en un momento dado para que podamos en un momento dado también nosotros conformar ese servicio, ¿no? Sí, exactamente. Héctor, como tú lo mencionas, lo que hay que elegir también es, en cierta forma, la cara de la moneda a la cual uno quiere estar, ¿no? Si uno va a hacer el fronting y se suple de los proveedores de servicios para prestar el servicio, donde ahí lo que uno tiene que evaluar es la contingencia, ¿no? Es decir, hay servicios que son fáciles de reemplazar. Si de repente se manca uno, cambia de caballo y sigue el otro. O si uno va a ser el proveedor del financiamiento para facilitar el proveedor de servicios que lo brinde, en cuyo caso, como diga Michael Porter, uno tiene que decir, soy un proveedor de fondeo, digamos, mi valor es ser barato, ¿no? Entonces, saber que uno está tal vez en la picadora, ¿no?
por tasas bajas. Recuerdo hace muchos años cuando éramos uno de los pocos que financiábamos un software muy reconocido. Entonces, wow, era perfecto. Teníamos empresas muy reconocidas, de bajo riesgo, y teníamos buena rentabilidad porque le financiábamos el software. Hoy en día todo el mundo quiere financiarle el software, así que los márgenes se han achicado bastante, ¿no? Claro. El pegar primero, uno ahí obtiene beneficios adicionales, ¿no? Pero también tiene que asumir el riesgo. Así es. Pues bien, de mi parte nada más era el comentario, y de verdad les agradezco muchísimo la información hoy puesta en este foro. Me parece que es valiosísima para todos. Y un saludo a todos los colegas que estén en la sesión. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Bueno, si hay alguna otra pregunta, y si no la hay, simplemente les quiero, pues en primer lugar, dar las gracias por el haber participado, y además confirmarles que si ustedes quieren ver este video o compartirlo con alguien de su equipo, vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube, y les estaremos enviando también a ustedes la liga, el link, para que ustedes puedan tener acceso al mismo. De manera que pues les agradecemos mucho su participación, fue muy activa. Juan, también apreciamos mucho que la verdad agregaste mucho valor, y todos lo reconocen. Estoy seguro que esto va a tener una gran difusión, y espero que aporte el valor que queremos aportar para que todo el mundo termine innovando como lo necesitamos hacer en esta industria. Muchas gracias, y los invitamos a nuestro próximo laboratorio, que será el 17 de agosto, y a la conferencia latinoamericana y el foro en 9, 10 y 11 de noviembre en Miami. Muchas gracias a todos, Juan, muchas gracias. Gracias a todos. Un excelente día. Muchas gracias a todos. Buen día.